La Fer se llevó todo de mí, mi vida completa, pero no las ganas de luchar. Varias cosas pasaron mientras estaba reporteando Fernanda y además tiene una serie de hitos también en la investigación y que fueron no solamente dentro de Chile, sino que también fuera de Chile. ¿Dónde tú estuviste, Luis? Sí, pues nos tocó ir a Bariloche, que yo creo que fue... Yo me acuerdo cómo fue esa pauta. Me acuerdo que nos llega el dato de... Llega creo que a nuestro teléfono de denuncias. Sí. Claro, una familia que decía haber visto a esta joven desaparecida en Chile que la vio en Bariloche. Yo hablé con Sonia, estábamos en reunión de pauta en el programa, había llegado el antecedente, y yo llamo a esta persona. Sonia, chilena, vivía en Buenos Aires hace ya muchos años, tenía incluso el acento argentino, y con su pareja y unos amigos habían ido durante el fin de semana a Bariloche. Ella llega... Ellos vivían en Buenos Aires. En Buenos Aires, y no me acuerdo si el fin de semana o por varios días van a Bariloche. Ella estaba en el hotel, enciende el televisor y estaba TVN, la señal internacional. Y justamente estaban hablando del caso de Fernanda Maciel. Y ella dice que se quedó un rato viendo televisión chilena aprovechando, y salen después del hotel y en la esquina había una chica, eran dos chicas, y estaban haciendo malabarismo, pero se notaba que una como que no sabía muy bien hacerlo. Incluso creo que dice que una estaba con la bata del hospital. Con la bata del hospital y un bebé recién nacido al lado de ella. Cuando Sonia ve a esta supuesta Fernanda haciendo malabarismo y se acuerda de que había visto en TVN la nota de Fernanda y ahí dice, es esta chica. Es la niña, dice. Y ahí le escribe a su hermana que vive en Chile y le dice, oye, vi a esta chica. Le dice, ¿pero cómo? Y la hermana, que vivía en Temuco, si no mal recuerdo, va a Carabineros y deja una constancia en Carabineros, la hermana de ella. Entonces tampoco era un tema así como que... No fue una pista al voleo, pero ella da un dato que es el clave. Sí. Uno, que es el que nos movió a todos y generó la alerta. Que fue un lunar. El lunar. Un lunar que Fernanda tenía aquí, justo sobre aquí, la ceja. arriba de la ceja. Viajamos con Paola porque en otro país nosotros no íbamos a poder acceder a, por ejemplo, fichas médicas, que era lo que a nosotros nos importaba si es que ella había estado en el hospital. Y Paola nos dice, si van conmigo, podemos encontrar esa información. Primero íbamos a ir con Valentina. Íbamos a ir con Valentina. Y Paola se molesta y ella llama al programa y dice, si alguien tiene que ir, soy yo porque yo soy la mamá. Y me acuerdo que antes de salir de acá, yo también hago el chequeo con las policías. Pregunto con mis fuentes en las dos policías. Y me dicen, no tenemos nada. Yo me acuerdo cuando me dicen eso, yo dije, oh, entonces no es tan al voleo esto. Y ahí nos fuimos a Bariloche. Nos fuimos por tierra, llegamos a eso de las 12 del día, salimos un día, fue como un día jueves o día miércoles salimos de acá. Llegamos a eso de las 12 del día a Bariloche y lo primero que hacemos es ir al hospital de Bariloche. Nos fuimos al hospital, conversamos con el director médico, le explicamos la situación, muy amables. En Chile en general, cuando hay información de estas características, no te la entregan. Muy en esa oportunidad, sí. Y además, de inmediato, el director del hospital de Bariloche emite una alerta a toda la red de salud. No solamente de la provincia de, creo que es Río Negro, ¿dónde está Bariloche? Parece que sí. Creo que la provincia de Río Negro, sino que da una alerta nacional. Y nos dice que esa respuesta podría estar al otro día. Junto con eso, fuimos a la policía argentina. Lucho, ahí no es cuando se abre después la alerta Interpol, ¿o no? No, ya estaba abierta. ¿Ya estaba? Ya estaba abierta. Vamos a la policía, Paola hace la denuncia en la policía argentina, está cerca de 3 horas en la policía argentina, presenta la denuncia y entre el reporteo que nosotros hacemos conversando con gente, alguien nos habla, o no recuerdo si es la misma familia, si es Sonia, habla de un lugar que se llama El Bolsón, que está al sur de Bariloche, y que los malabaristas, después de estar en Bariloche, se van a ese lugar. Está aproximadamente a 100 kilómetros al sur de Bariloche. Y ahí fuimos con Paola, hacia El Bolsón. ¿Ustedes andaban con fotografías de Fernanda? Andábamos con fotos, le mostrábamos a la gente, Paola también. Y ahí en El Bolsón, ahí es donde finalmente ya la esperanza de Paola se va al suelo. Nadie había visto nada, nadie había visto malabaristas, nada. Y ese mismo día nos dicen que no, que finalmente no había nada. O sea, y ahí nos devolvemos con Paola. Pero la idea de Bariloche tampoco era tan descabellada, en el sentido de que, me acuerdo cuando
ustedes viajan, la policía de investigaciones Es que viene al canal. eso es lo que yo te quería decir. ¿Qué es lo que confirma para nosotros que eso fue una prueba válida y que la fiscalía también la investigó? Y que se descartó, porque Y eso es lo que hay que hacer y se finalmente. descartó con el viaje que nosotros hacemos, es que la fiscalía le encarga a la policía de investigaciones que venga a solicitar el material al canal. Porque a nosotros se nos criticó mucho, me acuerdo, Sí. en esa oportunidad, pero lo que nosotros, claro, nuestra defensa ¿cuál era? La PDI vino a nuestro canal a pedir las imágenes, vino a pedir la entrevista. Y el uso se hizo de forma Fue una responsable. pista válida. Y no fue que nosotros le dijéramos a la familia, vamos. Claro, Le preguntamos a la ellos quisieron familia, ir, claro. ¿ustedes creen que hay que ir? De forma responsable. Y finalmente la familia fue la que tomó la decisión de querer ir. Pero nosotros también podía ser, acá se habló internamente, ¿qué hacemos si es Fernanda? Claro, era un tema que se conversó, me acuerdo. Que finalmente, ¿qué hacemos si la encontramos? No somos policías nosotros. O sea, nosotros lo que estábamos haciendo era nuestro ejercicio periodístico de acompañar a la madre en esa búsqueda. Entonces, y así como después se fueron dando otras búsquedas, por ejemplo... Perdón, pero cuando estaban allá, ¿te planteaste en algún momento así qué hacer si es Fernanda? Sí, absolutamente, lo conversamos con Paola y con el equipo. O sea, ¿qué hacemos? O sea, si no quiere venir, si ella ya es adulta, ¿qué hacemos? Claro, iba Paola. Entonces, claro, ahí Paola podíamos ayudarla en algo. Pero el tema era, ella es adulta, ¿qué hacemos si no quiere volver? También estaba esa duda en su momento. Pero no fue el único hito de búsqueda en este caso. A la familia le llegaron distintos, incluso un llamado que era desde Colina, diciendo que tenían información de Fernanda y estaban extorsionando básicamente a la familia. La típica estafa telefónica. Sí. El grito. Ese llamado fue a la casa de Valentina. ¿La de la extorsión de Colina? Sí, Sí. ese llamado fue a la casa de Valentina, no donde Paola. Y de hecho esa vez Valentina igual hizo una denuncia como correspondía y se abrió como una causa paralela al Sí. caso de Fernanda Maciel, y después llegan a que finalmente era un Lo llamado que pasa de es que Colina 1. llaman y le dicen a Valentina, tenemos a Fernanda y queremos plata y todo. Y Valentina dice, ¿pero cómo? Y de fondo escuchando unos gritos. El mismo modus operandi de las estafas telefónicas. Y ella dice, quiero hablar con ella. Y le ponen una mujer que grita, sí, hermana, no sé qué cuestión, algo así. Y Valentina, si bien no cree mucho al principio, pero igual llama a la policía. Les da el número, todo. Y estando la policía en su casa, llega un equipo de OS9 con los elementos y artefactos para hacer la pericia. Llaman justo en ese momento. Y ahí se dan cuenta que la llamada venía de la cárcel. de la cárcel. Y ahí de inmediato se descarta. Pero hay otra situación como extorsiva que sufre la familia y bastante cruel también, que a Paola le llegan unas fotos de una guaguita. Me acuerdo, yo vi esas fotos, era una guaguita, estaba así como vestida con un vestido así como bien floreado, y la tenían con una cama con hartas blonditas y cosas así, y le presentaban a su nieta. Entonces decían que Josefa ya había nacido y que tenían a Fernanda. Y también les estaban pidiendo dinero a cambio, obviamente, de devolverlas a ambas con vida. Finalmente esto, como muchos otros casos de denuncias, se descartó. Pero a mí me llama mucho la atención por la crueldad a la que puede llegar la gente. No, pero Paola en un momento pensó que podía ser cierto, se ilusionó con esa imagen, porque ella decía, ¿y si es la Fernanda? ¿Dónde tuvo la guaguita? Y ella se hacía ese tipo de preguntas y es muy cruel a lo que puede llegar la gente. A mí este punto me parece que es horrendo. ¿Te acuerdas también que hubo búsquedas eternas de largas en la Laguna Carén? Hubo otra en en el canal Santa Marta, en Huechuraba. Sí. Que me acuerdo Bueno, que el equipo de nosotros caminando. que estuvo de nosotros al aire debe haber estado 3 horas al aire, por lo menos, caminando, recorriendo. Nicolás buscando. Gutiérrez en ese momento. Nicolás Gutiérrez con Carlos Torres. Fueron los dos que estuvieron ahí. Y claro, con despliegues gigantescos de la policía. Y muchos de ellos eran producto de los mismos anuncios que le hacían los videntes. Ujú. Y que la familia pedía que se rastreara esa búsqueda. Y en eso también fueron claves y yo creo que tuvieron un papel bien importante las psicólogas de Carabineros. Sí, en acompañar. En acompañar, en contener muchas veces a Paola, a la familia. Paola tenía línea directa con las psicólogas de Carabineros porque la presión era mucha. No solamente la presión mediática, el estado de salud de Paola también era fuerte.
Me acuerdo ese mismo día cuando aparece, encuentran el cuerpo de una joven en La Pintana. Las psicólogas de inmediato se van a la casa de Paola para contenerla ante cualquier situación, y ahí se fueron dando todas estas búsquedas. Es que en esa oportunidad yo me acuerdo, encuentran cuerpo de mujer joven en La Pintana. Y todo el mundo, primero la cobertura era ese hecho, pero como dejando la duda, ¿será Fernanda? E inmediatamente se empezó a hablar sin tener ningún tipo de certeza. Pero hay otra situación, Lucho, que bastante cuestionable, parecido también al tema de estas extorsiones que sufrió la familia, que es la indagación que se empezó a hacer de la vida personal y cómo algunas líneas investigativas también empezaron a dañar y a construir una imagen que no era de la familia, como es la teoría ligada al narcotráfico. En un momento alguien dijo que afuera de la casa de la familia de Fernanda se estacionaban autos deportivos y se hacían filas eternas de personas que iban a comprar droga. Esa línea, si bien sí se investigó, como muchas otras dentro de esto, finalmente se descartó, pero hubo mucho morbo con esto. Hubo notas completas en otros canales donde se dedicaron a hablar, reportajes hablando del narcotráfico, pero no de la familia, sino que muy cerca de ahí está la población Irene Frey, conocida como el Channel, donde sí, obviamente, existe un problema de narcotráfico importante, pero no es donde ellos viven, es muy cerca. Es que la línea investigativa de la droga, Ale, generó también un estigma bien potente. Sí. De momento que la droga apareció en la desaparición de Fernanda, yo siento que fue el desacreditar el testimonio de la familia. También creo que hay medios de comunicación y determinados programas o mismos periodistas que hicieron mucho daño con esas notas. ¿Por qué? Porque finalmente tú estabas sembrando el paradigma de es droga, entonces por eso desapareció, por eso la mataron. Eso era lo que se trataba de instalar. Entonces finalmente eso terminó haciendo más un daño a la familia, además de afectar también la dignidad de la víctima. Y con eso, por consiguiente y casi por defecto, venía de que casi Fernanda se merecía lo que le había pasado. Sí. Pero aquí hemos hablado de distintas búsquedas, lo de la Laguna Carén, los taxistas, Bariloche, el operativo en Huechuraba, incluso esta pata como del narcotráfico, pero de todas las búsquedas que se hizo de Fernanda, incluso cuántas veces entró a la bodega, 6 veces entró a la bodega sin éxito. Y algunas de, no sé, 4 horas, 5 horas. Y sin encontrar nada, pero todo cambia en el 24 de junio del año 2019, una noche muy fría, un partido lluviosa, partido de Chile entre medio, Chile con Uruguay por Copa América. Y ese día cambia un poco el rumbo que estaba teniendo esta historia. Lo decíamos recién como para recordar un poquito ese día. Debe haber sido el único día que llovió ese año. Ese era el día más frío del año. El día más frío del año, el Lo único recuerdo. día que llovió. Además había partido de Chile, que en su momento se dijo que era la forma en la cual se había tratado de cubrir la diligencia. O de desviar la atención. O desviar la atención, claro. Pero ahora, habiendo conocido más y habiendo estudiado más y habiendo tenido más reporteo del tema, nos damos cuenta que al parecer ni el partido de Chile ni la llegada de Carlos Gutiérrez eran una variable para encontrar a Fernanda, porque te acuerdas que llegaba Carlos Gutiérrez, Este perito chileno que trabajaba en Estados Unidos preparando a la policía norteamericana, llegaba ese día con sus máquinas y elementos y estaba próximo a entrar a la bodega. Finalmente nada de eso tuvo que ver. Ese día, me acuerdo, yo estaba acá en el canal, me escribe la mamá de Fernanda, Paola, y me dice, algo pasa. Cerraron la calle Yaima, la calle donde está la bodega. Digo, ¿pero quiénes están? Y me empieza a mandar fotos y se veía ya cerrado con la winchita amarilla, que sea policía, y se veían en el interior patrullas de carabineros. Y le dije, ¿la encontraron? Y me dice, no sé. Me dice, llegó TVN. Eran como las 8 de la noche más o menos, y aviso acá y me voy a reportear. No sé si podía contar esto, pero no quedaban autos disponibles de nuestros conductores para que nos llevaran, nos tuvimos que ir en Uber. Y yo le digo al Uber, yo sé que este no es su trabajo, pero le rogaría si puede llegar rápido. Pero por favor vuele. Por favor, llegue rápido. Y llegamos allá, llego al perímetro, se instala mi camarógrafo, Camilo Bravo, y me voy a la casa de Paola.
Me acuerdo que entro, Paola estaba con un cigarro en la mano, llorando, me agarra de aquí, del pecho, y me tira hacia adentro de la casa. Y me agarra de la ropa y me dice, llorando, me dice, dime que no es mi hija. Para mí yo no tenía la certeza si era Fernanda, todo indicaba de que el operativo era porque ya la habían encontrado. Y le decía a Paola, tranquila, esperemos, y ya estaba desconsolada, además estaba sola en ese momento con su hija más chica. Entonces necesitaba consuelo en ese momento, que fui yo la que en parte yo traté como de contenerla. No sé cuántos cigarros nos habremos fumado en ese rato que estuvimos ahí. Después a los equipos de prensa los sacan de donde estaban y aumentan el perímetro. Yo iba a salir y Paola me dijo, no, quédate conmigo. Entonces mi cámara salió y le dije que grabara todo y yo me quedé más rato con ella. Pasé un rato y tocan la puerta de la casa de Paola. Venía el sargento Ponce, sargento que estuvo siempre muy cercana a la familia. La psicóloga. Sí, y viene otra carabinera más, no recuerdo La quién capitán era. Valesca Suárez. No me acuerdo si era Suárez en ese momento. Y bueno, ellas entran y lo único que yo tengo aquí grabado en mi mente, Paola caminando de espalda, empieza a dar pasos hacia atrás, moviendo las manos y diciendo no, 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 repitiendo una y otra vez. Yo diría que era la capitán Suárez. ¿Suárez? Sí. Una de ellas me hace, usted fuera, tal Así, cual. con el chaquillo de Sí, ojo. con el chaquillo. Usted fuera. Yo humildemente tomo el bolsito del trípode, salgo y escucho cuando le dice, sí, es ella. Inmediatamente un grito de Paola que me acuerdo que se me pararon todos los pelos y fue ahí me salí de mi rol de periodista y todo porque no, o sea, fue imposible no sentir el dolor que ella estaba transmitiendo en ese momento y yo me puse a llorar. Fue terrible. Mientras caminaba, uy, me da como que me acuerdo, es que fue muy heavy. Tú me llamaste en un momento Y ahí, por ahí. yo mientras iba caminando por teléfono, ojalá que los jefes no escuchen esto, que antes de avisarles a ellos, yo te llamé a ti por teléfono. Tú estabas con licencia Sí. en esos días. Yo estaba en la casa como león enjaulado. Y voy llegando al perímetro donde ya estaba la prensa y yo te llamo por teléfono. Me acuerdo que yo estaba llorando y tú me dices, y yo te digo, Lucho, es ella, encontraron a Fernanda. Tú me preguntaste, ¿está confirmado? Sí. Está confirmado y a mí me había llegado un mensaje, no sé, 20 minutos antes, 10 minutos antes, y me dicen, sí, es ella. Y tú me llamas después. Yo no tenía idea de que tú estabas. Yo sabía que tú te habías ido para allá porque había estado viendo los chats del programa, porque ahí ya se activaron todas las alarmas, todos corriendo hacia todos lados. Yo estaba en la casa con. Ese mismo día me habían dado la licencia, estaba con Sinusity. Y tú me dices, me llamas y me dices, Lucho, escuché a la Paola gritar. Y me dice, ¿es ella? Y te digo, sí. Me lo acaban de confirmar una fuente importante, es ella. Pedro Díaz no estaba en Chile. Estaba en Ecuador. No, en Brasil. ¿No? Brasil. Y le avisaron, él estaba allá, así que inmediatamente tuvo que armar maletas y venirse para acá. Y de repente llevamos mucho rato esperando y yo veo un vehículo Mazda azul que venía manejando a toda velocidad y yo salgo corriendo y era Luis Peterson. Luis venía con una cara indescriptible, ingresa al perímetro y de a poco empezaron a llegar los familiares de Fernanda, hasta que de repente llega en un auto Luis Alberto Gala con licencia, que le decía, pero tampoco sepan esto, con licencia y todo, llegaste allá, porque obviamente es un caso que habíamos reporteado desde el principio, entonces perderse este acontecimiento tan importante era... A ver, yo ahí sentí que dejé un poco de lado el rol de periodista. Yo la primera persona que llamo es a Gabriela Farías, que era la productora que trabajaba conmigo cuando partimos reporteando el caso de Fernanda. Después la Gaby se fue. Y la llamo, ella me llama. Y me dice, Lucho, ¿es verdad? Sí, le digo. Ya me lo confirmaron, es Fernanda. Y me dice, ¿vas a ir? Sí, le digo, voy a ir. Y le digo, ya, te paso a buscar. Mucho frío, resfriado, antibióticos. Ese mismo día de licencia, mi señora me dice, pero ¿cómo vaya a ir? He estado todo el día con estufa. Ya, voy, ¿no? Y fuimos, pues me acuerdo que llego y tú estabas ya en la esquina y me acuerdo que llamo a Paola. Y Paola me dice, ¿y usted por qué no está acá adentro? Me dice. Le digo, Paola, no puedo pasar. Solamente te llamo para darte un abrazo, para desearte, no sé, tranquilidad, pero ya por lo menos vas a estar mejor. Y me dice, ven, pasa nomás. Y
yo trato y el carabinero me dice, no, usted es prensa, usted no puede pasar. No, y lo otro es que dentro de... Porque, bueno, finalmente se encuentra el cuerpo de Fernanda, pero también ese día se toma detenido a Felipe Rojas. ¿Cómo fue eso? Tú que estuviste ahí, porque, claro, se encuentra el cuerpo, de inmediato todo empieza a apuntar a Felipe, pero eso no fue inmediato. No. Felipe Rojas no estaba en su casa en ese momento, estaba uno de sus hermanos. La fiscal siempre dijo de que ella no iba a tomar detenido sin cuerpo. Entonces ese era el día que ella cumpliera su palabra, porque ya la investigación apuntaba a Felipe Rojas. Ella ingresa, bueno, Carabineros ingresa a la casa de Felipe Rojas, piden hablar con él, no estaba. Piden autorización para hacer un ingreso y revisión del inmueble. La familia voluntariamente accede a esta solicitud de Carabineros, sacan algunas fotografías al dormitorio de Felipe. Ahí entra la fiscal. No, entra Carabineros en ese momento. Creo que la fiscal no entró. En ese día, la fiscal que llevaba el caso que ya hemos mencionado, Patricia Varas, sí, ella estaba de día libre. Y estaba Macarena Cañas. Macarena Cañas, y que ella es fiscal de flagrancia, si no... Tengo entendido. Ya. De flagrancia, para que la gente entienda, es un fiscal que cuando ocurre un hecho solamente va y después es otro fiscal el que toma la causa. En esa oportunidad hablan con Francisco, uno de los hermanos de Felipe, y le preguntan por Felipe. Felipe no estaba en la casa y lo hacen llamarlo. Es que ahí hay un tema, y era lo que te quería agregar. ¿Por qué la importancia de la fiscal Cañas? Porque cuando encuentran el cuerpo, la fiscal Cañas llega al lugar y dice... pero ¿cómo vinculo a Felipe Rojas con esto? Si yo no tengo los antecedentes, además que ya no cachaba el caso, todo. Y uno de los carabineros a cargo de esto le dice, fiscal, necesito la orden ya para detener a Felipe Rojas. La fiscal Cañas estaba en la duda, no sabía si entregar la orden, porque tiene que solicitar la orden a un tribunal con una serie de pruebas para que le entreguen la orden de detención. Hay un protocolo que cumple. Exactamente. Y este investigador le dice, si usted no me la da, lo voy a detener yo igual, porque no me puedo arriesgar a que él se arranque. Después de esto, él se me puede arrancar. Conversan, insisten, y la fiscal Cañas da la orden. Cuando dan la orden, ahí van a la casa. Por eso te preguntaba si es que la fiscal Cañas también entró. No, y te tengo que contar otra cosa que pasó. Que este hermano Francisco, cuando van a buscar a Felipe Rojas, en un momento estaba la familia de Fernanda y reunidos, y sale Francisco, el hermano de Felipe, a gritar a toda la familia de Fernanda. No sé si tú sabías eso. ¿No? Sale a gritarles y le empieza a gritar, mi hermano no es un asesino, déjenlo en paz. Mi hermano, bueno, con otras palabras también, harto de improperios a la familia, etcétera. Y ahí Carabineros, en un auto de la CIP, suben a Francisco al vehículo y lo llevan hacia donde estaba Felipe. Es que hay una conversación previa en el auto. ¿Qué pasa ahí? Hay una conversación previa porque cuando ocurre eso, que él grita afuera, todavía no estaba la orden. Carabineros, ¿qué es lo que habla con él? Le dice, nosotros tenemos la orden. A tu hermano lo tenemos sitiado. Sabemos dónde está. El investigador le dice a este muchacho, al hermano, tengo 400 carabineros alrededor de él. Un perímetro completo y hasta helicóptero. Tenían 3. Tenían solamente 3. ¿Por qué le dice esto? Porque el investigador lo que veía es que se le podía arrancar. Entonces, él sabía que el vínculo era el hermano, por las interceptaciones telefónicas, por todo. Y en ese momento en el auto le dicen, llámalo para ubicarlo y que él se entregue, porque si no lo vamos a tomar nosotros. Esa conversación es en el auto. Me armaste el puzzle con lo de los improperios y todo eso. Bueno, y ahí llegan a una tienda de cómics que tiene el hermano mayor de Felipe, en la comuna de Providencia, y ahí está la imagen que mucha gente ha visto en su casa cuando justamente se ve que el hermano Francisco va saliendo a Carabineros va saliendo Felipe rodeado de Carabineros con las manos esposadas, y se le acerca al hermano y le da un beso en la mejilla. Un beso en la mejilla. Es como el beso de Judas, de cierta forma, se puede interpretar porque es el hermano que lo entregó. El hermano finalmente es el que dio la ubicación de Felipe. Sí. Le dijo a Felipe dónde estaba, le dice a Felipe, voy a ir para allá, pero Felipe no sabía de que el hermano iba a ir con 30, 40 carabineros. Entonces, si bien la policía sabía dónde podía estar Felipe, ellos tenían que tratar de evitar que Felipe se escapara, porque la posibilidad de que Felipe se escapara estaba.
porque Felipe ya estaba a esas alturas preparándose Claro. para este momento. Él ya tenía una abogada que lo estaba asesorando, un perito psicológico que lo estaba asesorando. Entonces, él sabía que en cualquier momento esto iba a pasar. Y por eso es que también Carabineros lo que buscaba era resguardar el lugar. Sabían que posiblemente él podía estar en esta tienda que tenía el hermano en Providencia, y ahí es cuando finalmente el hermano le dice, lo llama cuando ya están en Providencia, están afuera de la tienda, lo llama y le dice, estoy acá, voy a salir para que tú también salgas. Y ahí es cuando Felipe sale. Y cuando Felipe sale, viene el hermano, ya viene todo el contingente que estaba ese día de la CIP, del OS9 y del CEP, que finalmente toman a Felipe detenido, y por eso yo creo que es el beso del hermano, porque él se da cuenta que fue él prácticamente el que entregó a su hermano. Pero bueno, era también lo que tenía que hacer, sí, también era la familia... No se podía resistir. No, o Ya sea, no había no había cómo, iba a ser peor. Iba a ser peor porque finalmente ahí ya se iba a afrontar todo el proceso, iba a ocurrir todo lo que vamos a comenzar a vivir con el juicio, y claramente las pruebas ya apuntaban a Felipe, por más que, como nos enteramos hace poco, le manda un audio a su expareja y le dice que se quede tranquila ante ella saber que estaba apareciendo en las noticias que habían encontrado un cuerpo en la bodega, y él le dice que incluso puede ser una víctima de la dictadura. Sí, eso es lo que también él dice, que primero le dice que podía ser el cuerpo de una persona que, porque ese no es el único homicidio que había ocurrido en el interior de En la el sector bodega. y en la bodega. Sí, entonces ya se había encontrado al parecer un cuerpo de una persona que tenía algún tipo de discapacidad cognitiva, que había sido el autor. Entonces Felipe le dice no, que podría haber sido relacionado con eso, y ya después a otra altura dijo no, que se habían hecho estudios y que podía ser un cuerpo ligado a la dictadura el que estaba ahí, pero no el de Fernando. Claro, y él finalmente, tú te quedas todo ese rato. ¿A qué hora aproximadamente habla la fiscalía? Que eso, me acuerdo que era lo que todos esperábamos. Yo me quedé viendo la tele como hasta las 2:30 de la mañana, como a las 2 habla, ¿o no? Nosotros llegamos al CEP de Carabineros cerca de las 4 de la mañana. Y ahí estuvieron un montón de rato antes que nos hablaran. No, llegamos antes, bueno, 3:30, bueno, lo mismo. Y llegamos y estuvimos casi una hora esperando a que la fiscal Cañas hablara. Y en ese intertanto en que nos citan al CEP de Carabineros, era también donde estaba realizándose la detención formal de Felipe. Le estaban leyendo sus derechos, etcétera, y donde él quería, si quería, podía hacer... guardar silencio, declarar. etcétera. Y él decidió hacer uso de su derecho a guardar silencio. Él no dio ningún tipo de declaración. Y ahí es cuando después la fiscal Cañas da su declaración y dice que sí, confirma que es el cuerpo de Fernanda, que su tatuaje había sido clave para poder también confirmarlo. El tatuaje del picaflor. Sí, Fernanda tenía un tatuaje aquí en la espalda de un picaflor, y eso fue clave para poder... Bueno, se encontró también sus aros y el llavero de corazón. Sí, aritos que hoy en día ocupa su mamá. Se demoraron bastante en entregárselo en la fiscalía, y hace creo que un año aproximadamente, y los aritos que ocupa Paola hoy en día son los aritos que tenía Fernanda ese día. Y bueno, y ahí habla la fiscalía dando como explicaciones de que de todas las veces que entraban a la bodega y no la encontró, no era porque Fernanda era muy pequeñita, entonces por eso... Una declaración, todavía me acuerdo, Sí. me acuerdo. No, es que era muy pequeñita, entonces por eso no por eso costó tanto que la encontraran. Mejor no haber dicho cualquier otra cosa, menos eso. Y ahí ya después vino todo el tema de que quién es Felipe. Nosotros ya teníamos el antecedente de que Felipe tenía algún tipo de vinculación con esto. Eso vamos a ir contándolo con el correr de los capítulos del podcast. Pero ya teníamos antecedentes justamente de que en cualquier momento la detención de Felipe se podía llevar a cabo. Y hasta que finalmente ese día 24, bueno, ya 25 de junio, ocurre la detención de Felipe, Bueno, pasadas las 12 de la noche. En la detención de Felipe, y cuando entra Carabineros a la casa, Carabineros, una de las primeras cosas que le pide a la familia de Felipe que estaba ahí, le pide la ropa. Es una de las primeras cosas que le pide. ¿Por qué? Le pide la ropa, la polera de fútbol americano y todo lo que Felipe aparecía en las cámaras. ¿Por qué? Porque esa era la forma de poder vincularlo, de poder establecer científicamente que él estaba ahí, y así lograr lo que vamos a ver ahora, que es el juicio
y cómo se va a llevar adelante la investigación.